Muy buenos días, amigos de Interfaz, es un placer saludarles, cerrar la semana. Bienvenidos a este viernes con toda la información de la educación, muchos temas que trataremos, abordaremos, profundizaremos y por supuesto Ana Cristina Olvera, mi compañera de todos los días, es un placer saludarte. Muy buenos días, iniciamos mes, Ana Cris. Así es, Omar, es un gusto saludarte, sobre todo iniciando el mes de junio, terminando esta semana. Hoy es viernes, les damos las gracias por acompañarnos durante toda esta semana aquí en Interfaz. Por supuesto, también nos acompaña Griselda Yebra, que nos permite comunicarnos con usted a través de la lengua de señas mexicana. Los invitamos a que se queden para hablar de ciencia, de cultura, de deporte, todo en torno a la educación. Así es, Ana Cris, vamos a abordar temas muy interesantes y es que la desigualdad social es el principal problema de América Latina. Al generarse este tipo de divisiones socioeconómicas impacta en otros problemas difíciles de revertir, desde el crimen organizado hasta problemas de salud desde temprana edad. La única forma de revertir este problema histórico es apostar por un sistema educativo de calidad que impacte en las zonas geográficas más resentidas, acompañado de incentivos que duren todo el proceso educativo de los jóvenes. Terminar la primaria o secundaria ya no es suficiente para ser competitivo. La evolución de nuestro planeta hacia las nuevas tecnologías y áreas del conocimiento exigen elevar el nivel de estudios mínimo para asumir un rol en sectores productivos. La movilidad educativa pretende eso precisamente, incentivar al joven a asumir los estudios como un actor de cambio social. Alguien que estudie en el extranjero durante alguna de sus etapas de estudio obtendrá una formación integral y sabrá entender mejor la aldea global en que nos encontramos, sus retos y sus necesidades. Por ello, es plausible que existan organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial, la OCDE, por citar algunas, que apuesten a buscar estrategias educativas para que los países miembros alcancen metas tangibles e incluso modelos comunes para homogeneizar la calidad educativa, la competitividad, porque esto es importante, la competitividad se está globalizando. Más urbes son cosmopolitas y debemos estar preparados para que las próximas generaciones de mexicanos sean los protagonistas. Hoy, 1 de junio, en Interfaz, la educación es una promesa de desarrollo para los países en el mundo. Tenemos un reportaje que nos lo muestra. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, habla del avance y logros de la reforma educativa. La Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación nos presenta a una maestra chilena que nos habla sobre el tercer Congreso Internacional La Escuela al Centro o El Centro a la Escuela. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior impulsa el emprendimiento. Su secretario general ejecutivo, Jaime Valls, nos lo platica. No te pierdas la tercera entrega del trabajo especial de Emanuel Morales sobre el Colegio del Aire. El gobierno de Canadá mira a futuro y comienza a preparar a sus jóvenes con una visión apegada a los desarrollos tecnológicos. Ana Cristina Olvera entrevistó al médico de origen mexicano, Emanuel Urquieta, que actualmente trabaja con la NASA para resolver los problemas médicos para el viaje de los seres humanos a Marte. En las actividades del Festival Alep, homenajean a Stephen Hawking. Te mostramos los detalles. Es viernes y Javier Aranda, en su sección Confieso que he leído, nos platica sobre el libro Ciencia y Superhéroes. Los gobiernos de México y Estados Unidos buscan reafirmar su vínculo amistoso con gastronomía diplomática. Y en los deportes, un reportaje sobre el Premio Nacional del Deporte y medallista olímpico Daniel Aceves. No te despegues de tu lugar porque esto es Interfaz. Así es, Omar, cada año el informe sobre desarrollo del Banco Mundial aborda un tema de vital importancia para el desarrollo. La edición 2018, Aprender para hacer realidad la promesa de la educación, es la primera enteramente dedicada a la educación y de esto se trata. El informe Aprender para hacer realidad la promesa de la educación, elaborado por el Banco Mundial, destaca que es necesario basar el diseño de las políticas en la evidencia para lograr que las escuelas estén al servicio del aprendizaje, medir los resultados y construir sinergias entre los actores de los sistemas educativos para que se fortalezca el aprendizaje. De acuerdo con este trabajo, México y diversos países del mundo viven una crisis de aprendizaje.
el acceso a la escuela dejó de ser uno de los principales retos de la política educativa y ahora se enfrentan a la urgente necesidad de brindar educación de calidad. Actualmente, niños y jóvenes asisten a la escuela, pero no aprenden, siendo la desigualdad social la principal causa, resume el informe Aprender para hacer realidad la promesa de la educación. Rafael de Hoyos, miembro de la Unidad de Educación para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, destaca que la desigualdad que actualmente se observa en los aprendizajes es un predictor de la que se verá a futuro en la distribución del ingreso. Hay chavos que entran con la capacidad para aprender y niños que entran sin esa capacidad. ¿Y quiénes son los que entran al sistema educativo sin la capacidad de aprender? Pues nuestros niños más pobres, los que no recibieron la nutrición, la estimulación y la interacción adecuada durante sus primeros 3 años de vida. Estos chicos que carecen de las habilidades para desarrollar el aprendizaje son los que a la postre están en mayor riesgo de abandonar el sistema educativo, engrosando las estadísticas de aquellos que ni estudian ni trabajan. En México, la tasa de deserción escolar en el nivel medio superior es cercana al 50%, mientras que en América Latina son 20 millones de jóvenes que en su mayoría provienen de estratos de ingreso más bajos. A decir de la doctora Blanca Heredia, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, esta situación amplía la brecha de la desigualdad, porque a través de esta tendencia, los jóvenes más vulnerables son y seguirán siendo pobres. De acuerdo con el informe del Banco Mundial, las graves privaciones en nutrición, ambientes insalubres o falta de atención y cariño por parte de los padres o las personas a cargo tienen efectos de larga duración que impiden el desarrollo cerebral de los pequeños. Las recientes investigaciones en neurociencias han demostrado que el cerebro humano puede generar nuevas conexiones entre neuronas, fomentando el aprendizaje. Ello es una ventana de oportunidad, considera la doctora Blanca Heredia. Los 2 ventanas de oportunidad más importantes en términos, cuando está como más blandito, ¿sí? Como la plastilina, donde se van a quedar reflejados esas experiencias y esos aprendizajes, es durante la etapa más temprana, de 0 a 3 años, incluso desde antes ya en el vientre materno, y después en la adolescencia. En la segunda parte de este trabajo, presentaremos cómo se puede revertir esta situación con base en la evidencia científica que han experimentado algunos países. México está en esa sintonía con la implementación de la reforma educativa, que a la fecha ha dado frutos importantes, como ha asegurado el secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán. Pues es sumamente relevante que el Banco Mundial dedique por primera vez este análisis específicamente a la educación y que se vea que una transformación educativa es necesaria en la mayoría de los sistemas educativos para poder enfrentar los nuevos retos del siglo XXI. Lo hemos estado analizando aquí, Omar, la inteligencia artificial, la tecnología, la educación on demand, etcétera. Así es, y lo quiere contextualizar precisamente en una realidad difícil de asimilar, difícil también de revertir, que es la desigualdad social, un problema que no se va a resolver de la noche a la mañana, que se requieren verdaderos planteamientos a corto, mediano y largo plazo. Y el Banco Mundial, y yo creo que nosotros también nos sumamos a ese llamado, a ese análisis. Creemos que la educación es el elemento fundamental para poder ir revirtiendo esta parte. La educación te da empleos, te da buenos empleos remunerados, empieza a generar un cambio no solo en lo individual, en segundo lugar también empieza a generar un cambio en tu familia, en tu comunidad, y poco a poco se va desarrollando un nuevo, pues sí, sistema, ¿no? Productivo en todos los sentidos. Entonces la educación creo que es clave y ahí es donde le están apostando. Así es, Omar. Afortunadamente en nuestra era pues tenemos herramientas como la tecnología que van a permitir hacer mucho más fácil y accesible la educación para todos los sectores sociales. Así es, Ana Cristina. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Está usted viendo Interfaz. El reto del uso de la tecnología en la educación consiste en desarrollar habilidades de pensamiento para el manejo y procesamiento de la información. Atenta a los retos. Televisión Educativa invita al Foro Experiencias en el uso de las TIC para la inclusión y la calidad en la educación. En él conocerás casos de éxito y avances en el uso de la tecnología, como la telesecundaria, el INEA, CONAFE y Portal Aprende. La cita es el jueves 7 de junio en el Estudio A de Televisión Educativa. Regístrate y no faltes, o síguenos en línea.
Gracias por continuar con nosotros. El secretario de Educación Pública el día de ayer, Otto Granados Roldán, ofreció una conferencia en donde hizo un balance de los avances en la implementación de la reforma educativa. Se refirió al proceso de evaluación docente, la cobertura educativa y el modelo educativo. El secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, consideró que sería una tragedia para México frenar el avance de la reforma educativa, pues a la fecha presenta logros significativos en beneficio de los niños y maestros del país. El país, el Estado mexicano, los maestros, los padres de familia, etcétera, han hecho verdaderamente un gran esfuerzo por, primero, hacer un buen diseño, una buena construcción y una buena instrumentación de la reforma, y los datos y los progresos que aquí hemos visto me parece que han supuesto para en conjunto del país una inversión muy relevante, no solamente en términos presupuestarios, sino en términos políticos, institucionales, humanos, de todo tipo, que sería una tragedia que se viera interrumpida. Los costos para el país serían muy elevados. Los avances de la educación en México que ha traído la reforma están impactando directamente en la calidad de los aprendizajes que se brindan en las aulas. A la fecha, más de 1.200.000 maestros han sido evaluados y se espera que al final del sexenio sean más de 1.825.000. A través de los procesos de evaluación, se ha podido constatar que los profesores están mejor preparados, pues de acuerdo con el secretario Otto Granados, el porcentaje de idoneidad de los docentes ha ido en aumento. En los primeros concursos, cuando arrancamos en 2014, por ejemplo, Quintana Roo tuvo un 56% del porcentaje de idóneos. En los de 2017-2018, 73%. Colima se fue del 56 al 68%. La Ciudad de México se fue del 52 al 64%. Baja California se fue del 48 al 69%. Y así está ocurriendo en muchos estados más. La configuración de la reforma educativa tiene además otras aristas. Por ejemplo, cerca de 200.000 profesores han elevado sus salarios y se han abierto la oportunidad a que profesionistas puedan ingresar al sistema educativo sin que tengan la formación normalista. A diferencia del proceso previo a 2013, ahora cualquier persona que tenga una licenciatura, un grado en educación superior, puede participar en los concursos de ingreso. Antes eran solamente los egresados de las escuelas normales. Además, se han invertido 139.000 millones de pesos para mejorar la infraestructura de las escuelas. Se incrementó el número de aquellas que son de tiempo completo y ha disminuido la tasa de rezago educativo de 37.4% en 2012 a 31.9% actualmente. En tanto que se modificó el modelo educativo para contar con aprendizajes claves que permita a los niños y jóvenes mexicanos aprender de manera considerable. Con ello, se han generado nuevos contenidos plasmados en 195 millones de libros de texto gratuitos que se distribuirán en todo el país en el ciclo escolar 2018-2019. Y ahora veamos la cápsula de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, que hoy nos presenta a la maestra chilena Jimena Sánchez. Ella es especialista en educación y nos habla sobre su participación en el tercer Congreso Internacional, ¿La escuela al centro o el centro a la escuela? Su experiencia como ponente durante el congreso celebrado en la Escuela Normal. Siempre que uno viene a un congreso, está un poquito nerviosa, preocupada para saber si el discurso va a ser bien acogido y si uno va a tener claridad en la transmisión de las ideas. Yo estaba emocionada porque, como les dije, mi madre fue profesora normalista y en Chile ya las normales no existen. Y me sentí profundamente escuchada, ¿ah? Y también interpretada. Me gustó muchísimo ver a los jóvenes estudiantes arriba, porque ellos van a ser los que van a tomar la tarea del futuro. Y en general todo ha sido emotivo, muy significativo para mí y que me ha
recompensado un largo viaje. Por lo tanto, la experiencia ha sido extraordinariamente grata y en especial de ver a los jóvenes. ¿Cómo incentivar a los jóvenes estudiantes de formadores de maestros hacia el ámbito de la investigación? Fui directora general de investigación en mi universidad durante 5 años. Y lo primero que dije cuando asumí mi cargo y hubo una actividad con los nuevos directores, porque había un cambio del periodo eleccionario de la rectoría que se elige por voto, yo dije que la investigación era un acto de amor. Y yo creo que la investigación es un acto de amor. Uno tiene que enamorarse y le tiene que picar ese bichito de la búsqueda del conocimiento y encantarse. Y yo creo que eso es lo que deben hacer los jóvenes. Habitualmente el tema de la investigación se les aparece como muy difícil, como complejo, doloroso, pesado, pero no lo es así. En la medida en que uno estudie y pueda tener ciertos instrumentos y actúe con cierta parsimonia y fundamentalmente con una profunda humildad frente a los procesos del descubrimiento del conocimiento, yo creo que se puede avanzar. Y a mí me gustaría muchísimo que en esta escuela normal los jóvenes que van a hacer sus proyectos de titulación pudieran abordar temas de investigación que consideraran aspectos sociales. Por eso que voy a hacer ese taller mañana. Pues muy interesante este diálogo, Ana Cristina, de esta maestra chilena Jimena Sánchez. Interesante abrir su perspectiva como maestra frente a estudiantes, que muy probablemente muchos de ellos sean maestros. Es importante fijar este diálogo, triangularlo entre instituciones, maestros, alumnos, e impulsar precisamente lo que es el significado y la importancia de la escuela, en este caso la escuela al centro, ¿no? Al centro de algún modelo, de algún sistema educativo. Así es, Omar. Pues vamos a hacer otra breve pausa y regresamos con más información. Esto es Interfaz. Del 20. Bueno, pues regresamos de este breve corte, y vamos a una nota que hemos estado pues presentándoles. Es una nota dividida en 3 partes sobre la preparación de los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana con sede allá en Jalisco. Un trabajo que hizo mi compañero Emanuel Morales, un trabajo que hizo directamente allá en estas pues espectaculares instalaciones. Y es que preparar pilotos capacitados para servir y defender a la patria es la labor que diariamente realiza la Escuela Militar de Aviación. Precisamente esta es la tercera parte de mi compañero Emanuel Morales, un trabajo especial sobre el Colegio del Aire. De los 850 alumnos que estudian dentro del Colegio del Aire, más del 60% estudian la licenciatura de Administración Militar para piloto aviador. La carrera consta de 4 años. Durante el primero, los cadetes aprenden toda la parte teórica del vuelo y tienen materias como meteorología, aerodinámica y reglamentación aérea, mientras que a partir del segundo año inician las prácticas en aeronaves militares. Ellos comienzan su preparación de teoría en primer año. En segundo año ya comienzan su vuelo, que es en la Cessna 182, que es un avión ligero, para aprender a hacer despegues y aterrizajes. Posteriormente, cuando pasan a tercer año, ellos vuelan la aeronave Grob de fabricación alemana. En este tipo de aeronave ya se ven maniobras más avanzadas. Desde el 2015, el Colegio del Aire cuenta con tecnología de última generación para que los cadetes practiquen sus vuelos, ya sea en una aeronave real como la nueva Grob T-120 o a través de modernos simuladores. Aquí en el simulador de vuelo, esta es la consola del instructor. Aquí nosotros los instructores podemos
programar condiciones meteorológicas para que el cadete en el simulador se acostumbre a la operación en ciertos climas, por ejemplo, cuando llueve, cuando hay alguna tormenta, cuando la visibilidad es escasa por diversas condiciones meteorológicas, puede ser bruma, polvo, a operar en condiciones limitadas de visibilidad en aeropuertos. ¿Esto le va a ayudar a qué? A adquirir habilidades para complementarlas allá con el vuelo real. Estas nuevas herramientas han ayudado a que los estudiantes que se preparan para piloto aviador militar aclaren dudas antes de una práctica real y aprendan a resolver alguna emergencia que pueda presentarse. Mi experiencia con estos simuladores ha sido una gran experiencia y una gran ayuda, ya que podemos realizar aquí, antes de volar allá, podemos realizar aquí las rutas, procedimientos con instrumentos, realizar aterrizajes y despegues y ya no comprometer la seguridad allá en vuelo. Realizarlo una vez acá y nos va a dar una idea de cómo podemos realizarlo ya en vuelo real. Ha sido de gran apoyo porque aquí empezamos a practicar nuestra maniobra, qué es lo que vamos a hacer en vuelo real. Entonces te da te da para ver más allá de lo que puede pasar en vuelo. Entonces aquí puedes practicar, resolver emergencias y que tu vuelo salga sin novedad. Una vez superada la parte teórica, ahora sí, a volar. Los cadetes elevan las aeronaves entre los 10.000 y los 20.000 pies. Su primer vuelo lo realizan al lado de un instructor que está atento para resolver cualquier duda. Al llegar a 35 horas de vuelo, los cadetes emprenden el vuelo por sí solos. Se forman escuadrillas y un grupo de 6 a 7 cadetes tienen un instructor de vuelo. Entonces, en las primeras etapas lo van acompañando al cadete, le van enseñando, van checando detalles, van checando su rendimiento en vuelo. Si el cadete va pasando cada etapa satisfactoriamente, el cadete puede seguir al siguiente nivel, hasta llegar a un punto en el que el cadete se le da la libertad de llevar a cabo un vuelo en solo, alguna maniobra. Su primer vuelo en solitario es una experiencia que los estudiantes nunca olvidan y que sin duda refuerza la pasión por su carrera. Fue muy emocionante. En el mismo patrón había varios compañeros en solo ya. Entonces éramos varios cadetes ya volando solos aquí cerca de la base y te llena mucha emoción. Te hace cumplir tus sueños, te hace sentirse más seguro, te hace sentirte alegre, confiado, te inspira a esforzarte y a continuar con las siguientes aeronaves, a crecer profesional y personalmente. Actualmente tengo 145 horas de vuelo en 2 aeronaves distintas. Actualmente, solo 10% de la matrícula de alumnos que estudian para piloto aviador militar son mujeres. Sin embargo, cabe destacar que hasta hace unos años, esta profesión era exclusiva para los hombres. Hace apenas 10 años fue que se aceptó a la primer mujer piloto aviador y yo soy la 8ª generación que cuenta con mujeres dentro de la escuela. Y pues yo creo que más que nada por el hecho de la falta de información. Pudiera yo suponer que no muchas mujeres saben que ya se aceptaron mujeres en las filas de la Fuerza Aérea Mexicana para cumplir su objetivo de graduarse como pilotos aviadores. Los estudiantes del Colegio del Aire complementan su formación académica con la práctica de diferentes deportes. Estas disciplinas fortalecen su capacidad física, que es de vital importancia para resistir las condiciones de la atmósfera al momento de volar. Es un complemento. Todo lo que hacemos es un complemento para al final llegar a ser unos buenos oficiales. Y el deporte, en lo personal, a mí me sirve en todos los aspectos, tanto en el desarrollo físico, emocional y psicológico. El ámbito académico es muy amplio en la Escuela Militar de Aviación, ya que no solo nos formamos como futuros oficiales de la Fuerza Aérea, sino también nos enseñan otras disciplinas, las cuales nos ayudan a formarnos realmente como ser humanos, tanto en el ámbito académico, deportivo, cultural. Es muy grande el ámbito en el que podemos trabajar para poder desarrollarnos. El servicio educativo militar ofrece muchos beneficios y si tu sueño ha sido siempre volar y te interesa la disciplina militar, el Colegio del Aire es la opción para ti. Mientras para algunas personas el cielo es el límite, aquí en la Escuela Militar de Aviación es solo el principio.
Pues ahí está una entrega más de esta muy loable labor que realizan las Fuerzas Armadas Mexicanas para la capacitación de la Fuerza Aérea Mexicana. Lo habíamos analizado, pues la aviación, la historia de la aviación en México está estrechamente ligada y pues sin duda generan y proveen de una capacitación y de estudios de excelente calidad. Pues ahí está el Colegio Aéreo Militar, se encuentra allá en Jalisco, siempre abierto para la ciudadanía y bueno, pues sin duda alguna, como dices, muy reconocido esta labor que hacen. Veíamos las grandes instalaciones con las que cuentan, los grandes laboratorios donde se entrenan, en fin, una serie de características que ponen a esta institución en la primer nivel y al servicio, por supuesto, de nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa, Ana Cris. Esto es Interfaz. Regresamos con más temas muy interesantes. Ya se encuentra publicado el calendario escolar para el periodo 2018-2019. Consúltalo en la página www.gov.mx/CEP. Emprender es una iniciativa que todos los jóvenes deben de tener. Es por eso que la Universidad Autónoma Metropolitana realizó un encuentro en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, para incentivar a los jóvenes en este aspecto. Veamos lo que sucedió. El tercer encuentro Innovar para Educar ANUYES 2018, celebrado en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, promueve que los jóvenes desarrollen nuevas ideas para que a través de la tecnología se impulse el emprendimiento y el desarrollo educativo en el país. Creo que la idea de unir educación superior con innovación, con el planteamiento de empresas, pequeñas empresas que se pueden transformar en medianas empresas, creo que es una clave y es una política de Estado que prácticamente cualquier gobierno debería de estar tomando como una de sus tareas principales en países tan importantes como nosotros. Jaime Valls Ponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, nos comentó: este evento busca que los jóvenes transformen la realidad y conozcan la experiencia de emprendedores que han tenido éxito y de los que han experimentado el fracaso y finalmente han cumplido sus objetivos. Es como se aprende y eso es de lo que se trata también el día de hoy, de que ustedes oigan experiencias de personas que les ha costado muchísimo trabajo, pero que han logrado avanzar. Hoy las pequeñas empresas representan más del 50% del PIB y el 70% de los jóvenes son emprendedores. Según el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, México es uno de los 3 países más dinámicos en emprendimiento. En eventos como estos, que aprendan ustedes las metodologías y las formas de iniciar un negocio y de poder llevar un proceso de innovación dentro de sus propias empresas. En ese sentido, la infraestructura que tenemos montada en este país es de 190 incubadoras básicas para que aprendan a emprender, para que aprendan a hacer un negocio, un plan de negocios. Valls Ponda comentó que el Instituto Nacional Electoral y la ANUYES realizaron foros para analizar y contrastar las plataformas de los partidos políticos que contenderán en el proceso electoral 2017-2018. Fueron foros muy participativos porque se analizaron las plataformas de los candidatos a la presidencia de la República y la analizaron los académicos. Entonces estuvo muy bien porque los representantes de los candidatos se llevaron las observaciones que hicieron los académicos y fueron a foros abiertos donde participó la comunidad universitaria. Vamos a seguir analizando cómo se comporta el mundo en la educación o la educación en el mundo. Las nuevas tecnologías siempre son un patrón que está generando cambios muy importantes. Para ello le doy la bienvenida a Rodolfo Hernández. Rodolfo, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Omar? Ana Cristina, de nueva cuenta, un placer estar en Interfaz. Y sí, ahora vamos a hablar de Canadá. Canadá que le está apostando a la innovación, sobre todo en temas como la inteligencia artificial. El mismo primer ministro Justin Trudeau dijo que es un tema sumamente relevante y dijo que van a avanzar en él colectivamente, a pesar de lo que dijo es el miedo que tienen las generaciones pasadas a esta evolución.
esta evolución, que es la cuarta revolución industrial, podríamos llamarlo así, y que también debe de estar en la educación. Recientemente cierro la nota que voy a presentar en unos momentos con una inversión de Amazon en Canadá que va a generar 3,000 empleos, pero son empleos destinados a gente capacitada en alta tecnología. Y por supuesto eso es importantísimo para que un país pues crezca tanto económicamente como educativamente. La verdad es que es un esfuerzo que está realizando Canadá, no de ahora, sino de décadas atrás, que el mismo Trudeau lo dice, lo veníamos realizando silenciosamente y que hoy ya está rindiendo frutos. Pues vamos a ver esta nota que preparaste. El mundo vive la llamada cuarta revolución industrial. De esta transformación no puede quedar excluida la educación. Por ello, el gobierno de Canadá ya mira a futuro y comienza a preparar a sus jóvenes con una visión apegada a los desarrollos tecnológicos. Ejemplo, es la importancia que desde la oficina del primer ministro Justin Trudeau se da al desarrollo de inteligencia artificial. Para ello, el funcionario viajó a los Estados Unidos, a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, el centro educativo más importante en lo que a ingeniería se refiere. Trudeau se reunió con científicos del Media Lab del instituto, con el fin de aprovechar sus conocimientos y con la esperanza de capitalizarlos. Also came to visit the Media Lab, which is one of the big labs at MIT, and met with a number of professors, faculty, students, as well as some of the teams, which is fantastic. Left with is this vision of MIT and Kendall Square as an innovation ecosystem. Observó los procesos que llevan a cabo en el Media Lab para el desarrollo de robots. Para los integrantes de esta ala del MIT, fue de suma importancia que el premier canadiense los escuchara con atención, pues refleja el compromiso de su gobierno con el desarrollo tecnológico. And I think it's very interesting to see how Canada and MIT share this drive for innovation. El primer ministro Trudeau explicó que Canadá apostó colectivamente por la innovación. And that means moving forward boldly. We've been investing massively in AI as we did quietly over the past decades we're pouring our energies and efforts into that because we know that not only creating stronger AI is going to be important for Canada's success and for the world's success. Recientemente, Amazon decidió invertir en Canadá, en un hub tecnológico que generará más de 3,000 espacios de empleo para personas especializadas en alta tecnología. De ahí la importancia de una educación en la que los jóvenes sean capaces de aprender todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. La preparación de estas generaciones significa, como es en este caso, la oportunidad de que un país reciba inversión y forje riqueza. And I want to congratulate the extraordinary Amazon employees that demonstrate every day the caliber of innovation, creativity, and hard work that Canadians are ready and able to do from coast to coast to coast. Pues increíble esta apuesta por la educación, lo decías, un talento joven, el de Justin Trudeau, un presidente que entiende estos cambios, un presidente que asume que hay que invertirle, pero ya a otra realidad, que son la inteligencia artificial. Y también creo que es importante que desde jóvenes le enseñemos a las nuevas generaciones que ciencia y tecnología no es aburrido, sino que se pueden desarrollar en este tipo de temas que la verdad para un chico de 5 o 10 años resultan bastante interesantes. La inteligencia artificial, el crear un robot, que no es tarea fácil, pero tampoco es tarea aburrida. Entonces creo que hay que incentivar también desde los padres de familia, desde las escuelas, a que se desarrollen en este tipo. Totalmente. Bueno, y además es muy importante poner el acento en la educación porque precisamente la inteligencia artificial y la tecnología acabarán con la mayoría de los trabajos que ahora realizamos. Entonces los niños tienen que empezar a capacitarse en otro aspecto y aprender otras cosas. Gracias, Rodolfo. Gracias, Rodolfo. A ustedes. Hacemos una breve pausa, regresamos con más temas de ciencia y tecnología aquí en Interfaz. Ten, 9, ignition sequence start. Power clear. Roger, roll.
Bueno, Ana Cris, ahora que nos traes dentro de tus gran baúl de actividades junto con la NASA o con gente que ha tenido que ver, mexicanos, sobre todo mexicanos muy talentosos. Así es, Omar, es una entrevista muy interesante con el doctor Emanuel Urquieta. Él es un doctor mexicano que está trabajando en un proyecto, obviamente junto con la NASA, que lo que están haciendo es tratar de prever y solucionar todos los peligros médicos que va a haber en el viaje a Marte. Cuando los seres humanos, en cuestión de una década, viajen hasta Marte y de regreso. ¿Cómo sabes? A ver, ¿cómo sabes? Pues eso? ahí lo dice, vamos a ver. Dice, ok, vamos a ver. Estamos con el doctor Emanuel Urquieta, un mexicano que está formando una parte fundamental de la investigación espacial en NASA para llevar a los seres humanos hasta Marte. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, gracias. Cuéntanos específicamente el programa en el que estás participando en este momento. No lo quiero decir yo porque no me quiero equivocar en pues, la especificación del cargo y de, sobre todo, la relevancia que tiene este papel que estás jugando. Bueno, soy el administrador de investigación del Instituto de Investigación Translacional para la Salud Espacial del Programa de Investigación Humana de la NASA en Johnson Space Center en Houston. Y nos dedicamos básicamente a determinar cuál es la investigación que se necesita hacer ahora y en los siguientes 30 años para poder determinar y poder decidir y reducir los riesgos para la salud espacial de los astronautas en viaje a Marte y poderlos mandar de manera segura y todavía es importante poderlos regresar sanos y salvos. Ese es el verdadero reto. Es el verdadero reto. Doctor, pues antes de entrar en materia, hablar pues de la labor que están haciendo, quisiera hablar un poco de tu historia. Cuéntanos, pues, ¿cómo empezaste con estos intereses en temas espaciales y cómo llegaste, qué carrera escogiste, que estudiaste aquí en México, etcétera? Y si te imaginabas cómo llegaste hasta la NASA. Bueno, primero estudié medicina aquí en la Universidad de Anáhuac, aquí en la Ciudad de México. Antes de eso, la verdad, no sabía exactamente qué es lo que quería hacer. Siempre me interesó la aviación, la ingeniería, en algún momento incluso la política. Pasé 2 o 3 años de mi vida en el ITAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, aquí, estudiando ciencia política, ingeniería, y decidí en algún momento que lo que realmente quería hacer era medicina. Y terminé medicina en la Universidad de Anáhuac. Posteriormente trabajé para los Cóndores de la Ciudad de México, los helicópteros de la policía. Trabajé por ahí en un año. Era uno de los médicos de vuelo, haciendo evacuaciones aeromédicas dentro de la Ciudad de México. Posteriormente me fui a Ohio a hacer la maestría en Ciencias en Medicina Aeroespacial en la Universidad de Wright State. También saqué mi licencia de piloto privado allá en Estados Unidos. Y después tuve la oportunidad de ser un miembro de una misión análoga que se llama HERA, que es Human Exploration Research Analog. Es prácticamente un late de aluminio de 2 pisos, donde caben 4 personas. Y simulamos una misión a un asteroide. Durante 30 días estamos completamente confinados y aislados. Es el único análogo que tiene NASA que la NASA administra en el momento. Y estoy ahí por 30 días simulando una misión al asteroide. Y posteriormente se dio la oportunidad de entrar a la posición en la que actualmente estoy. Hablemos específicamente del instituto. ¿Cómo se crea? ¿Cuál es la idea? ¿Y cuáles son los objetivos principales que persigue? Bueno, el programa de investigación humana es con una convocatoria para el instituto. Hubo varias instituciones que aplicaban para el instituto. Quien ganó la convocatoria fue Baylor College of Medicine, que es donde yo trabajo actualmente, que el instituto es administrado por Baylor College of Medicine. Y es un consorcio además con el California Institute of Technology en Los Ángeles, y bueno, en Pasadena, California, y a MIT en Boston. Entonces las 3 instituciones, pero manejadas por Baylor, somos los que administramos el instituto. Y respondemos a lo que el programa de investigación humana determina como los riesgos rojos para el viaje a Marte. Ellos tienen una tabla de riesgos que continuamente se actualizan. Por ejemplo, la radiación, el SANS, que es el síndrome que afecta a los ojos de los astronautas, medicamentos, aislamiento, cuestiones psicológicas, comida, etc. Ellos nos dicen, esto es lo que nosotros necesitamos que nos ayuden a arreglar. Y lo que nos hace diferentes a las investigaciones que ellos, a las que ellos les dan dinero, es que nosotros tenemos que encontrar tecnologías que en la actualidad es la idea en la servilleta de una persona. Es decir, es algo completamente extraordinario que dices, esto es imposible, o es una idea completamente loca.
¿Qué es lo más divertido? ¿Qué es lo más divertido? Que ciertamente hay riesgo si le das dinero a esa idea, porque a lo mejor va a fracasar. Pero si fracasa, vas a tener conocimiento también de que esa no es la manera de solucionar el problema. Entonces, nuestro mandato es encontrar, número uno, ese tipo de soluciones, que es una idea en la actualidad y que a lo mejor en 30 años va a ser algo físico y tangible. Y la segunda es tecnologías que están prácticamente listas para hacer la transición a operaciones, como llamamos nosotros, y tal vez simplemente tienes que modificarla para que sea compatible en microgravedad o alguna cosa de estas. Pues qué interesante plática, Ana Cris, gente talentosa. Muchas veces siempre se habla de la NASA, hay mucho discurso. Quiero decir, muchas producciones de lo que nos arroja sobre lo que es la NASA, por ejemplo, en películas, ¿no? Hollywoodenses. Todo el mundo hemos visto algo que tiene que ver con la NASA. Pero lo que no habíamos visto, y tú nos lo estás presentando, es que hay muchos mexicanos que forman parte de esta gran institución. Así es, Omar, y que están jugando un papel fundamental en el desarrollo de esta tecnología y de esta ciencia, que es la ciencia espacial, que trae muchísimos beneficios. En la segunda parte que vamos a ver después del corte, veremos cómo esta tecnología espacial médica que se está desarrollando, como por ejemplo poder hacerse exámenes médicos uno mismo, ¿no?, para los astronautas, eso puede ayudar muchísimo a las economías en desarrollo como es México. Y de eso nos va a hablar el doctor Emanuel Urquieta después del corte. Claro, ser uno mismo el que se auto consulte, ¿no? y tenga esa posibilidad, claro, de una perspectiva muy básica. Exacto, por ejemplo, con los alimentos que tienen que lograr que se conserven los nutrientes durante años que dura este viaje a Marte. Toda esa tecnología que se desarrolla, digamos, para fuera de la Tierra, sirve también para aplicaciones en la Tierra que no se desarrollarían si no estuviéramos pensando en estas nuevas fronteras de la ciencia. Bien, Ana Cris, pues vamos a hacer una pausa y regresamos con esta segunda parte de la entrevista. Del 21 de mayo al 22 de junio estará abierto el registro para el ingreso a la Universidad Abierta y a Distancia de México, y la Secretaría de Educación Pública te invita a formar parte de su comunidad a través de sus 20 programas educativos. Si quieres mayor información, entra a la página que aparece en tu pantalla o al correo electrónico. Te voy a hacer una pregunta que muchas personas hacen cuando no entienden bien de qué se trata este tema de la exploración espacial. ¿Por qué ir a Marte? ¿Por qué preparar toda esta cuestión médica, en tu caso, para llevar a los seres humanos hasta Marte? ¿Qué tenemos que ir a hacer los seres humanos hasta allá? Es una pregunta muy interesante, creo que la podemos resolver desde a quien tú le preguntes, ¿no? En el caso de nosotros, como contratistas de NASA, es simplemente para la exploración espacial. NASA no tiene planeado aterrizar en Marte, es algo que mucha gente todavía piensa que NASA tiene planeado aterrizar en Marte, pero no, nuestro plan para 2030, 2035 es simplemente llegar a Marte a través de la Luna y orbitar Marte por cierto periodo de tiempo y después regresar a la Tierra a través de la Luna. En esta primera etapa. En esta primera etapa. A lo mejor después se planeará una misión de aterrizaje a Marte. Y simplemente es para la exploración y en este caso para probar todas las tecnologías que en el futuro nos van a permitir a lo mejor aterrizar en Marte. Empresas comerciales como por ejemplo SpaceX, etcétera, ellos planean colonización. El plan de NASA no es colonización, sino exploración simplemente. Y creo que simplemente el hecho de reescribir la historia, ¿no? Podemos decir que fuimos a la Luna y ahora podemos decir que somos la única especie, hasta donde sabemos, que puede llegar a otro planeta y somos una especie interplanetaria. Yo creo que eso es lo interesante de hacer esto. Y que bueno, también en el caso sobre todo de la tecnología médica, pues muchas cosas que se desarrollan con el objetivo, como tú decías bien, de alcanzar lo imposible, de llegar más allá de lo que jamás te hubieras podido imaginar, pues sirven también para resolver problemas aquí específicos en la Tierra. Por ejemplo, pues si podemos resolver estos problemas de los ojos, si podemos crear medicamentos que duren 3 años, ¿no? Esto también es un beneficio del espacio. Sí, y las soluciones, yo creo que donde vienen las soluciones, sobre todo la autonomía, crear medicina autónoma, crear cuidados médicos autónomos, puede ayudar a países como por ejemplo México, que tiene regiones muy diversas donde a lo mejor el acceso a un médico es en kilómetros, cientos de kilómetros a lo mejor.
no hay un hospital o un especialista en cientos de kilómetros. Y este tipo de tecnologías te pueden dar un diagnóstico en tiempo real y al mismo tiempo pueden mandar el diagnóstico al médico que en realidad lo necesite, y a lo mejor mediante telemedicina se puede encontrar la solución. Entonces yo creo que estas soluciones sí ciertamente la estamos pensando para otro planeta, para actividades extraplanetarias, pero como vemos nosotros el retorno de la inversión es muy interesante para problemas que a lo mejor nunca pensaríamos que podrían solucionar. Cuéntanos un poco de sus relaciones con otras instituciones académicas y estudiantes. Bueno, en realidad nuestras relaciones con todas las instituciones académicas y industrias, gobiernos, etcétera, dentro de Estados Unidos. Y el año pasado y este año de nuevo estamos abriendo una convocatoria para lo que llamamos una estancia postdoctoral de 2 años. El año pasado aceptamos a 4 graduados de su doctorado, y estamos interesados en personas que están haciendo investigación en los riesgos rojos de medicina espacial que te platicaba. Y no está limitado a médicos, sino pueden ser ingenieros, pueden ser... ahora estamos muy interesados en el área de inteligencia artificial, etcétera, redes neuronales, este tipo de cosas. Doctor, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias. Muchísimo éxito y ojalá podamos seguir platicando sobre pues, los nuevos avances y nuevos descubrimientos que tengan en el instituto. Con mucho gusto y muchas gracias por tu tiempo. Gracias. 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 Pues ahí está esta entrevista. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este gran mexicano? Bueno, pues muchas cosas pues de entrada que exista este instituto donde ellos se dedican enteramente a tratar de resolver los problemas médicos que enfrentarán los astronautas en este viaje a Marte. Como lo hemos visto, ya es inminente, como nos explicó el doctor Urquieta. NASA no está planeando todavía aterrizar, o sea, que los astronautas bajen, sino simplemente den vueltas en la órbita alrededor de Marte y después regresen. Hay otras opciones como SpaceX que están planteando sí llegar a Marte y colonizar incluso Marte. Pero bueno, en toda esta investigación que está haciendo NASA para resolver problemas como la radiación, como el autodiagnóstico, como la conservación de los alimentos por años, etcétera, pues va a haber muchísimo pues avance científico y tecnológico de donde sacar otras cosas. Retos infinitos, muy interesantes, y estamos en esa carrera ya muy determinada, esta carrera espacial, por decirlo de alguna forma, donde además ya hay un factor relevante que son estas empresas privadas que además están teniendo una gran capacidad de proyección, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se empiezan a generar esta competencia entre las agencias estatales, o sea, la china, la rusa, la de Estados Unidos, y las empresas que cada vez van a tener más también relevancia y resultados. Sí, pues los dividendos que saca la humanidad en cuanto a exploración, en cuanto a evolución y, por supuesto, avances científicos. Así es. Vámonos a otros asuntos, Ana Cris. Y en el evento inaugural del Festival de Arte y Cultura Aleph, se abrió un espacio para recordar y retomar el legado del científico británico Stephen Hawking. Vamos a este reportaje. Como parte de las actividades del evento inaugural del Festival de Arte y Ciencia, el Aleph, se rindió un homenaje póstumo al científico Stephen Hawking con la conferencia El Universo Consciente. En la sala Miguel Covarrubias, de Ciudad Universitaria, el físico Gerardo Herrera Corral y el doctor José Luis Díaz conversaron sobre la cosmología cognitiva, es decir, la idea de que un universo puede llegar a tener conciencia de sí mismo. Bueno, si la mente es una función o emergente de la estructura cerebral y tenemos esta otra estructura que tiene más o menos los mismos componentes, tenemos que adjudicarle conciencia o mente a la galaxia. Nuestro cerebro es mucho más complicado que la galaxia. Probablemente la conciencia y seguramente la vida tiene que ver con la complejidad y tiene que ver con una diversidad enorme en formas, en geometrías, en señales, en fin. En el evento, moderado por el periodista Pepe Gordon, los investigadores explicaron la similitud del cerebro humano con el universo y cómo los problemas que antes eran de filósofos ahora son retomados por los físicos, basándose en los estudios realizados por el físico y cosmólogo Stephen Hawking. Durante la conferencia también se abarcaron temas como la literatura, poesía y filosofía y su relación con la ciencia. En el momento en que habla del gran diseño, en el momento en que dice Hawking, yo soy un realista que considera que la mente humana produce modelos, el cerebro produce modelos de la realidad, está haciendo filosofía, por Dios. Eso es filosofía de la ciencia.
Stephen Hawking. Oye, y mañana un evento muy especial. Así es, como ya lo habíamos comentado, va a hacer un enlace remoto con David Lynch, este director de cine, en este magnífico festival, el Aleph de Arte y Ciencia, donde también pues, se tocan las líneas de la filosofía. ¿Hoy sí vas a ir? Porque ayer me dijiste que ibas a ir. Hoy sí voy a ir. Muy bien, muy bien. Bueno, pues no se lo pierdan, esto en el Centro Cultural Universitario, ahí en CU, al lado prácticamente de Insurgentes. Hay un Metrobús, quien quiera llegar en transporte público, yo así lo haría, yo así le recomiendo que vayan en transporte público, pero bueno, la verdad es que se la van a pasar muy bien. Vamos a hacer una pausa, regresamos a esta interfaz. Hablemos más de ciencia porque la investigadora del Instituto Nacional de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Elena Álvarez, aseguró que la población mexicana consume un alto nivel de alimentos contaminados con transgénicos. Este es uno de los principales motivos de cáncer y otras patologías en el ser humano, así lo dijo. Esto lo hizo durante su conferencia magistral. Todo comienza con una semilla en el Palacio de Bellas Artes. Ahí la académica de la UNAM destacó que a través de su investigación ha podido corroborar los riesgos que conlleva el uso de transgénicos y los daños que derivan en la salud humana. Destacó que el uso de estos químicos es con fines mercadológicos y de reproducción y que no toma en cuenta la salud de los seres humanos. Álvarez Buila fue galardonada con su investigación en la genética del maíz con el Premio Nacional de Ciencias en el 2017. Y la museografía didáctica es una nueva forma de visitar los museos. Vamos a ver de qué se trata. A lo largo de los años, la visita a los museos ha cambiado radicalmente. Desde pensar que no eran lugares para niños hasta convertirlos en los nuevos salones de clase. Creo que uno de los grandes retos de las generaciones que me precedieron y las actuales es, el gran reto fue cambiar esta mentalidad, hacer que los museos, al contrario, sean espacios formativos y actualmente es encontrar cómo hacer que esta formación no solo sea para algunos tipos de público, sino que trascienda y sea realmente para la amplitud y diversidad de la cultura nacional. La museografía didáctica es un espacio básicamente interdisciplinar. Cuantos más conocimientos tenga el museógrafo sobre el objeto de estudio a museizar, las formas de construir el conocimiento, las técnicas de comunicación, las tecnologías y la didáctica, mayor será la efectividad de respuestas a los diversos retos que le planteen. Y la gente siempre va a querer interactuar lo más posible con la obra. Lo que nosotros tratamos de hacer hasta donde se puede, porque también hay medidas de seguridad para ciertas piezas en las que no podemos como crear un ambiente un poco más personal con el público, es justo eso, generar recorridos un poco más libres y que también te generen esta sensación, esta facilidad de poder percibir las cosas en la obra, ¿no? El desencuentro que por años se localizó entre los espacios culturales y el aprendizaje lúdico ha hecho que los museógrafos busquen darle mayor visibilidad, accesibilidad y significado a las experiencias de los diferentes públicos que visitan los museos. No tenemos por qué obligar a un niño a ver una exposición de igual manera que un adulto o a un investigador, igual que a una persona que tiene formación de escuela primaria. Es decir, tenemos que darles, y no se trata de uniformar o de crear prejuicios, sino simplemente dar diversas opciones y que cada quien encuentre el nivel y el punto, digamos, de comodidad, de confort en la exposición. Un video o un cartel pueden impresionar, pero el testimonio humano siempre impresiona más. Básicamente tendrían que venir los maestros primero para mandarles a hacer la tarea, ¿no? Eso es lo que creo que es importantísimo. Y de esa experiencia que generen los maestros, yo sí creo que eso sí se puede contagiar hacia sus alumnos, para que ellos, de entrada, a lo mejor no todos, pero alguno va a quedar, o muchísimos van a quedar como con la curiosidad de saber qué se trata,
y sería muy interesante que después, si no vienen en grupos, si vienen de manera individual, que después se haga un debate en las aulas para que cada quien pueda conversar o intercambiar experiencias. Y los gobiernos de México y de los Estados Unidos están buscando reforzar sus relaciones a través de algo muy particular, la gastronomía. Eso a través del programa Diplomacia Culinaria. Vean de qué se trata. La gastronomía ha enriquecido la relación cultural entre México y Estados Unidos. Por ello, alumnos de la Universidad del Claustro de Sor Juana y la chef estadounidense Tania Holland dieron el banderazo al programa Diplomacia Culinaria, que promueve la Embajada de Estados Unidos en México y permitirá dar a conocer productos agrícolas estadounidenses, innovación y emprendimiento entre líderes emergentes y estudiantes, equidad de género, así como la gastronomía y la cultura de los Estados Unidos. I think it's really important that people meet together over food. It's a common denominator that we all have, and it's an equalizer. Everybody needs to eat, and it just opens cultural doors. It gives us an understanding to people when we taste their food and we learn how they grew up, and I think it's very important. Al respecto, la vicerrectora de la institución comentó: a partir de la gastronomía, que bueno, en esta universidad desde hace 25 años iniciamos un programa de la licenciatura en gastronomía en donde encontramos que era un campo donde podíamos nosotros enriquecer todo lo que tiene que ver con la alimentación. Nos parece que no nada más tenemos que cerrarnos a nuestra gastronomía mexicana. La gastronomía mexicana tiene que conocer y tiene que convivir con otras gastronomías para que entre todas se sigan enriqueciendo. La chef explicó que los estudiantes habían hecho un trabajo excepcional y replicaron sus recetas que representan lo mejor de los sabores de esta comida del alma, que se basa en los ingredientes como el maíz, arroz, frijol, carne de puerco, sorgo y nabos. What I find is that it's an opportunity to reach people that you wouldn't ordinarily reach, and again, they can learn directly from an American how we experience food and food ways that won't necessarily come to this country. And the same for me. I get a chance to really experience Mexico, go to markets and see products that will never make it to the United States, but then I get an understanding of the people and how the food is prepared. Guillermina Torres comentó que es necesario conocer y convivir con otras gastronomías para enriquecer la nuestra, y comentó que había sido una grata experiencia que los alumnos de la escuela hayan conocido las maravillas de la cocina de la chef Tania. En estas actividades en donde la chef nos vino a compartir todo su saber, y a partir de lo que ella les enseñó a nuestros estudiantes, pues en un rato más ustedes van a degustar los platillos con el sabor del alma que le imprime nuestra invitada, preparados a partir de lo que hacen nuestros estudiantes en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Holland comentó que era importante utilizar la comida como puente, no como barrera, e invitó a todos los comensales a fortalecer el espíritu de unidad entre ambos países. I think the roots are really deep because we are very humble people, especially in this, the African American population. I also think that, at one point it was all one land, and so we have a lot of ingredients that overlap, and there's, no reason why we shouldn't understand each other's cultures more. Y ya se encuentra aquí con nosotros Javier Aranda, que como siempre nos sorprende con sus propuestas. Muchas veces diría uno en una intervención sobre literatura, hablar de los clásicos, que por supuesto también siempre creo que debe ser recurrente. Pero tú, la verdad es que es sorprendente cómo abrazas todas las diversidades, los nuevos conceptos, las nuevas formas de acercamiento a la literatura, y hoy nos traes una propuesta, en verdad, creo yo, muy interesante. Javier, muy buenos días. Hola, muchas gracias, Omar. Al contrario, gracias por estar Hola, con nosotros. Ana Cris. Este viernes, cerrar semana y abrir mes. Su libro. No, y bueno, pues lo que les quiero proponer es un libro que se llama Ciencia y Superhéroes. Me llamó la atención, digamos, la portada, y me convencí a leerlo porque tengo una hija que le interesa mucho la ciencia, y ella me dijo, ese vale mucho la pena. De plano.
lo empecé a ojear, primero no, estaba medio renuente, pero después me di cuenta que tenía muchos elementos muy atractivos, sobre todo para el público de los consumidores de cómics, que son los jóvenes. Y los jóvenes, pero jóvenes, adolescentes, niños. Y me sorprendió porque lo que hacen la propuesta de estos dos investigadores, Paula Bombara y Andrés Valenzuela, es, digamos, los superpoderes de los héroes que andan por todas las regiones del universo, los comparan y ven si es posible o no. Y en este balance de posibilidades, algunas cosas las desechan, pero las desechan por el momento. Por ejemplo, que es imposible, dicen, viajar como viaja la luz, a la velocidad de la luz, porque la masa corporal tendría que aumentar, tendría que crecer de una manera inverosímil y pues, eso no se puede hacer. Sin embargo, dejan la posibilidad abierta y dicen, bueno, en estas condiciones no es posible. Y eso se me hace un planteamiento totalmente científico, porque también nos dan otros ejemplos de superhéroes que se adelantaron en muchos sentidos, por ejemplo, a encontrar las propiedades de la tela de araña. El hombre araña, Spider-Man, pues él descubrió en su lucha contra el mal para proteger al mundo que ese material era muy elástico y en ciertas condiciones puede ser más resistente que el acero. Entonces es como un diálogo, dicen los autores, que finalmente ciencia y superhéroes o la ciencia ficción y la ciencia dura son hermanas. Claro. Que van caminando, que se hacen preguntas, se hacen las mismas preguntas unas y otras, y digamos los que hacen los cómics, a partir de los elementos que atrapan del ambiente, de las noticias científicas que aparecen por varias partes, lanzan hipótesis y empiezan a construir esos mundos que son absolutamente fantásticos y que tanto gusto le dan a los adolescentes tener entre las manos. Sí, claro. Entonces yo creo que es una buena puerta de entrada para acercarnos bastante bien al mundo de la ciencia dura con este libro. Hay otros, pero este particularmente me gusta porque habla de los superhéroes y a partir de sus posibilidades y no posibilidades, pues nos van metiendo, digamos, a las teorías científicas más inverosímiles. Yo, por ejemplo, no sabía que existía ¿cómo le llaman? La luz sólida, y es una realidad también. La luz líquida también. Obviamente no puedes profundizar si te vas a otro camino, pero te deja la curiosidad y es posible que trasciendas ese portal y te enteres de más cosas. Y que bueno, además con este pretexto de los superhéroes o con este pretexto de la ficción, podemos regresar a la actitud natural científica, ¿no? Que es el asombro, el preguntarse por la naturaleza, el crear posibilidades, que es lo que finalmente nos permite seguir investigando y seguir descubriendo. Estábamos platicando antesito de entrar al aire, que a veces tenemos la respuesta ahí, pero si no nos permitimos el salir de los prejuicios, ¿no? en volver a una actitud natural del niño científico que pregunta por las cosas que ve, difícilmente podremos cambiar las reglas. Y las reglas cambian incluso en la ciencia. Y incluso las reglas en la Tierra, leyes físicas, no son aplicables en Marte, ni en otros planetas, ni en el espacio. Funcionan aquí. Entonces, este tipo de lecturas nos hacen ver precisamente que debemos tener la mente realmente abierta para ver y buscar posibilidades de las cosas que a nosotros nos interesarían, ¿no? Creo que es una manera muy interesante de acercarse a la ciencia, ¿no? Quitarles, deshielar lo que es el concepto de ciencia, acercarla a la población desde una perspectiva muy original y muy bien desarrollada, ¿no? Porque incluso aquí dice cómo estos superhéroes o estas películas o estos acercamientos se logran adelantar muchas veces a los descubrimientos científicos, precisamente bajo una perspectiva de ficción, pero al final de cuentas logran concluir algunos aspectos que en las aulas a lo mejor se comprobaron. Así es. Yo creo que eso es una gran labor de difusión científica a partir de los cómics, que curiosamente ni el mundo científico duro de los académicos bastante serios, ni los profesionales como nosotros nos habíamos percatado, y que ellos lo siguen avanzando, lo siguen desarrollando y lo tienen los niños, es decir, la sociedad del futuro está más cerca, digamos, de esa capacidad de abrir la mente para encontrar nuevos horizontes que nosotros. Claro, lo que alguna vez llegó a ser estos escritores de ciencia de hace muchos años, Julio Verne, ¿no? Claro. Que con sus
textos que se adelantaba y que de repente pues, se alcanzaban. Es un libro, si me lo permiten, Ana Cris, de Paula Bombara y Andrés Valenzuela. Lo publica Siglo XXI. Me da mucho gusto porque pues, es una editorial mexicana. Pues interesante. Y es esta capacidad de imaginarnos mundos posibles. Por ejemplo, un dato interesante que no es estrictamente científico, pero sí tecnológico y que nos permite ver cuáles son las posibilidades si nos atrevemos a imaginar es que, por ejemplo, Steve Jobs le dijo a su equipo, quiero un teléfono que tenga un botón. Sí, claro. Y se quedaron así de, ¿qué? ¿Cómo? Y Pues tuvieron que desarrollarlo y revolucionaron al mundo. Revolucionaron al mundo. Totalmente. Entonces, estoy de acuerdo. Yo creo que los libros en ese sentido se tienen que medir por la imaginación que provocan y pueden ser para ir a mundos fantásticos totalmente o para desarrollar tecnologías y ciencias que nos sean útiles. Pues bien interesante, Javier, como siempre, ciencia y superhéroes, experimentos, hipótesis, héroes y villanos al infinito y más allá. Es un libro de Paula Bombara y Andrés Valenzuela. Se encuentra en cualquier librería. Seguramente no hay ningún problema y vale la pena revisarlo, echarle una ojeadita. ¿Cuál es la relevancia, Javier, en que sigamos reflexionando a través de la literatura y a través de muchos otros medios en torno a la ciencia en nuestra era? Porque estamos viviendo un momento complicado y hay que reflexionar también, no solo avanzarla. Bueno, yo creo que la ciencia, el reflexionar de manera constante, me gusta mucho este espacio de interfaz porque es precisamente el conectar muchas cosas que tenemos a la mano en términos de conocimiento científico, de conocimiento duro, de saberes, digamos, para conectarlos. Y esto nos va a permitir desarrollarnos más y también ver que hay algo esencial en el hombre que tampoco cambia. Por ejemplo, de las hipótesis de los superhéroes es que muchos quieren llegar a otros planetas para extraer los minerales y están creando y diseñando hombres capaces de vivir en las peores condiciones para ser los mineros de por allá. Y eso va a pasar, tarde o temprano, no sabemos cuándo, pero va a pasar. Ana Cris tiene, creo que ya ciertos Tengo algunos indicios. Datos que les puedo compartir. Gracias, Javier, por acompañarnos este viernes. Bonito fin de semana. Una pausa, regresamos. Gracias. Ya estamos de vuelta en Interfaz y llegó el turno de ver cuál es la relación que existe entre el deporte y la educación. Y es que pues lo hemos hablado mucho aquí en Interfaz y pues con Jorge Rubio, con Lalo Gaitán, que para ser un buen deportista necesitas disciplina y necesitas muchas cualidades educativas también. Ana, Omar, gracias, qué gusto saludarlos. Ya lo escucharemos la siguiente semana en un reportaje especial de halterofilia. Nos comenta uno de los luchadores de la UNAM. Si eres buen estudiante, eres buen deportista. Si eres buen deportista, tienes que ser buen estudiante, precisamente lo que tú decías. Y si hay alguien que además de haberle dado una medalla olímpica a México, tiene una gran preparación académica y que siempre da buenas noticias para nuestro país, es precisamente Daniel Aceves. Y esta es la nota que preparamos acerca del ganador del Premio Nacional de Deporte 2017. Medallista de plata en lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, Daniel Aceves Villagrán ha dedicado su vida al deporte, pero siempre ha sido consciente de que la educación ayuda a la formación de los atletas. Creo que ya la vertiente y la corriente internacional del deporte de alta competencia indica que debe de haber un desarrollo académico. Hoy en día los estudios determinan un desarrollo integral en donde la práctica del deporte y la cultura física tiene que ir aparejada al desarrollo no solo de cualidades, habilidades, y esto pasa necesaria e irremediablemente por la educación. Creo que hablar de la transversalidad del deporte con la educación, salud, desarrollo social, economía y también con la seguridad pública son elementos sustanciales. Hoy en día sabemos que en México hay problemáticas epidemiológicas en salud y uno de los elementos y herramientas con las que tenemos que contar es precisamente el deporte y la cultura física. La vida de un atleta es muy corta, de ahí la importancia que desde el hogar los padres de familia fomenten el deporte, pero sin dejar a un lado la formación académica. Cuando existe una conciencia familiar de que el deporte es importante a la par de la escuela, siempre tiene que haber la insistencia de los padres de familia para que no se descuiden los estudios. Hoy en día se viven escenarios diferentes, favorables, en donde las escuelas en sus diferentes niveles son mucho más flexibles para que los deportistas, para que las niñas y niños sigan precisamente cumpliendo con sus labores deportivas, pero también participando en el ámbito de lo que es precisamente la escuela.
Hoy hay muchas becas universitarias, hay herramientas de carácter tecnológico que ya no pueden ser un pretexto, porque la vida de un deportista es bastante efímera y cuando esta culmina tiene que haber una orientación para tener competencias laborales o académicas para continuar con la existencia de una forma en donde el deporte y su separación no se constituyan como un fracaso. Uno de los exatletas mexicanos que ha tenido una gran preparación académica es Daniel Aceves. Hice mi educación primaria en la Colonia Guerrero, en la Escuela República de Honduras, mi educación secundaria también en el Centro Histórico, en la Escuela Secundaria Técnica número 2, Corregidora de Querétaro, sin duda alguna recuerdos muy importantes. Mi educación preparatoria en la Prepa 9 de la UNAM, hice la carrera en la ENEP Acatlán y después hice posgrados en la Universidad del Estado de México, una maestría en comunicación organizacional y también el doctorado en alta dirección. Su actuación y trayectoria deportiva lo llevaron a ganar por tercera ocasión el Premio Nacional de Deportes. Es uno de los estímulos más importantes de mi vida. Es la tercera ocasión que tengo acceso, anteriormente en el 84, en el año 2011 y ahora en el 2017. Y sin duda alguna es lo que siempre hemos comunicado, de que es el máximo galardón que otorga el gobierno de la República. Hasta el día de hoy se han entregado 291 premios en toda la historia en estos 42 años. Y esto viene pues no solo a ratificar la importancia del deporte y la cultura física para una sociedad mexicana, y sobre todo en estos términos en donde ya se incorporan a deportistas profesionales, no profesionales, árbitros, jueces, entrenadores y el deporte paralímpico de manera muy particular. Pero a pesar de ya no ser un atleta en activo, Aceves Villagrán, quien además es el presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos, sabe que la función de los medallistas o deportistas retirados debe continuar para fortalecer nuestro deporte. Los deportistas, los medallistas olímpicos, tengamos un esquema ideológico que es ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Daniel Aceves, medallista olímpico que quiere un México mejor a través del deporte. Ahí está Daniel Aceves, un gran deportista mexicano que siempre da la cara por nuestro país. Pues muy interesante, Jorge. ¿Qué seguiremos viendo? ¿Algunos reportajes al respecto? Así es, la siguiente semana, este fin de semana, hay un evento de Fórmula 1 en las escuelas, muy interesante, acerca a la ciencia y la tecnología a través de la Fórmula 1. Le estaremos dando ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México, en el Autódromo el próximo domingo. Ahí estaremos el domingo. ¿Es abierto al público? Sí, para algunos. Muy bien. Algunos sí podemos. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias también a ustedes. Pasen un divertido fin de semana. Cuídense del calor. Nos vemos el lunes. Gracias a Griselda Yebra. Chao.